Bien, estamos de vuelta a un bloque más de este espacio informativo, aquí por las pantallas de 5 Días Televisión, trayéndoles la novedad, las innovaciones, proyectos y todo tipo de iniciativas que se vincula al campo. Siempre destacamos que el campo es uno de los protagonistas a nivel mundial, pero en Paraguay también, por supuesto. Veíamos hace poco los números de la banca matriz que nos decían que gracias hoy al agro, a lo que se está haciendo en el campo, los números se volvieron a repuntar. Luego de 6 meses de recesión, estamos viendo repuntes positivos y esto gracias al campo. Muchos de los cultivos, principales commodities y ese rol que tiene Paraguay como proveedor alimenticio para el mundo. Es un poco de lo que vamos a ir hablando en este bloque. Tenemos un invitado de primer nivel a quien le agradecemos por su tiempo en esta tarde. Nos acompaña el representante de la FAO en Paraguay, Jorge Alberto Mesa, con nosotros. Jorge, muchas gracias por estar por primera vez en piso. Estamos compartiendo, así es que bienvenido, muchas gracias. David, muchas gracias, te agradezco mucho. Sí, efectivamente, siempre hemos estado por Zoom, pero ahora finalmente podemos estar en persona. Gracias. Para hablar de un tema no menos importante, seguridad alimentaria y nutricional, y esto viene en el marco de lo que se conmemoraba hace poco tiempo, el 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación, donde la FAO lleva conmemorando hace más de 42 años, si mal no tengo entendido, Sí, este día tan importante. Sí, es el 42º celebración que tenemos del Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre. Y este 16 de octubre coincide también con la fundación de la FAO. La FAO tiene 77 años. Fue creada en 1945 cuando el mundo salía de la Segunda Guerra Mundial y había muchas personas que estaban en una situación de hambre y se creó entonces la FAO para poder encargarse y apoyar a la producción de alimentos para una gran población que estaba en una situación de hambre, ¿no? Lo hemos compartido muchas veces, pero la FAO lleva apoyando al Paraguay desde hace muchos años. Hemos visto avances cualitativos y cuantitativos, mucha inyección de tecnología, herramientas, inversiones, buenas prácticas. Hoy estamos viendo a la agricultura familiar campesina como nunca antes. Hay empresas que ven mucho potencial. Yo lo mencionaba en el bloque anterior, por ejemplo, el cáñamo industrial, que está trabajando única y exclusivamente con la agricultura familiar campesina y con comunidades indígenas, cosa nunca antes vista en otras industrias que prefieren ir a lo seguro, a la parte más macro. Entonces, encontrar el potencial o el foco en los sectores más vulnerables a nivel socioeconómico, creo que es un nicho interesante, ¿no?, para empezar a incursionar. No, efectivamente tenemos que pensar que la agricultura familiar tiene un potencial enorme, ¿no? Si bien actualmente cuando vemos los indicadores, lamentablemente la situación de los agricultores es difícil en cuanto a los ingresos que tienen, pero paulatinamente a medida que se trae la asistencia técnica y sobre todo la innovación, tenemos una gran perspectiva en la innovación de que una innovación bien utilizada va a poder disminuir esas brechas que existen entre la grande agricultura y la pequeña y mediana agricultura, ¿no? De tal manera que el pequeño agricultor también se incentive y haga uso de la tecnología para incrementar su productividad, sus ingresos. De ahí, por ejemplo, hablando de tecnología, tenemos un caso interesante del trabajo que hicimos en acuerdo con Embrapa Brasil. Hicimos un trabajo en el cual se desarrolló una cosechadora de algodón para pequeños agricultores familiares de una línea específicamente, de tal manera de mejorar la productividad, la rentabilidad y bajar el costo de la producción del algodón, porque la mano de obra es lo más costoso. Entonces, el rato que tú puedes poner ahí un tractor con una cosechadora de una línea cosechando algodón, tú le puedes bajar sustantivamente los costos y mejorar la productividad. Y dentro de ese proyecto del algodón, este rato estamos ya avanzando a la utilización de los drones. Queremos introducir el tema de drones con pequeños agricultores, ¿no? Ya tenemos un dron que trajimos para hacer algunas experiencias. Aquí están capacitando personas en el uso de los drones y esperamos poco a poco incorporar el tema de uso de drones con pequeños agricultores. Qué bueno incluso eso. Para monitorear, por ejemplo, temas de humedad, de la productividad de la producción que están teniendo, ¿no? Dónde están las falencias, dónde habría que ponerle un poco más de atención al cultivo. Entonces, hacia allá vamos, hacia la innovación. Esa oportunidad que se le da también al pequeño productor, entendiendo que muchas veces, si no es a través de alianzas público-privadas o a través de subsidios, programas, no pueden tener contacto con esta tecnología tan pero tan importante. Entonces, permitir que a través de iniciativas que la FAO está inyectando en el país, ellos puedan tener contacto, ver cuál es el beneficio, empezar a invertir, ¿por qué no? Buscar aliarse entre ellos para utilizar esto a provecho. Efectivamente, yo creo que son dos temas importantísimos.
hicimos. El primero, la asociación entre agricultores, ¿no? Sí. Entonces, la asociación de los agricultores, no necesitamos decir las ventajas que tiene, porque las ventajas son muy grandes, enormes, en relación, por ejemplo, a hacer compras masificadas de insumos que necesitan a bajos precios, ¿no? E incluso la asociación para poner productos en el mercado con una posibilidad de una tensión en volúmenes mayores que podría generar incluso ofertas mayores y una capacidad de negociación mayores, era un punto. Y el otro punto, encadenar. La palabra encadenar suena feo, parece que es atar, es aprisionar a la persona, ¿no? Pero sí enlazar, se llama enlazar con el mercado. El principal, y esto lo digo siempre, el principal incentivo para el productor no es que le den semillas solamente, no es que le den la maquinaria, no es que le den la asistencia técnica, sino cuando él llega con su producto al mercado, que le paguen un precio justo. Ese es el incentivo para el agricultor. Exacto. Solamente si le pagan un precio justo, él regresa al otro lado, a la punta de su negocio y mantiene la sostenibilidad del trabajo. Trabaja más, no hay por dónde darle vueltas. Entonces necesitamos enlazar asistencia técnica, asociación, asistencia técnica, innovación, reducir la brecha entre la productividad de los grandes, los medianos y los pequeños y enlazar con un mercado más ágil, ¿no? Pero un mercado que no solamente esté destinado para consumo interno, se puede enlazar para mercados internacionales. Y ahí hay un tema importantísimo, por ejemplo, la producción de frutas y verduras. Exacto. Que cada vez existen los problemas aquí por la producción de frutas y verduras, las importaciones y el contrabando, ¿no? Y eso hay que pensar en una escala mayor de asistencia técnica, desarrollo para un mercado global, internacional, importantísimo. Un mercado que en volumen de exportación, en volumen económico de exportación, es casi similar incluso a la de la carne. Entonces, sí. Y no se le da la visibilidad que se merece, que corresponde. Y ese es un tema en los cuales los pequeños agricultores asociados con tecnología, con capacitación, podrían alcanzar, ¿no? Y entrar en un volumen de comercialización de esos niveles también y aportar significativamente, no solo a lo que ahora sabemos intuitivamente, que es que nos alimentan los pequeños agricultores, porque lastimosamente no tenemos cifras exactas de la contribución interna de la producción del pequeño agricultor, porque no hay esa contabilidad. La contabilidad está en el mercado internacional, porque sabes cuánto exportas, cuánto recibes y demás. Entonces el pequeño agricultor podría también, con tecnificación, con organización, buscar, además de los mercados nacionales, alcanzar mercados internacionales. Y ese es el sueño que se debería tener, ¿no? Totalmente. Y ojalá que con el Censo Agrícola Nacional, que debería estar culminando en diciembre, tener datos más concretos, una radiografía un poco más certera de la realidad del campo y empezar a enfocar todos los programas, iniciativas con datos ya concretos en torno a la cantidad de pequeños agricultores, grandes agricultores, cuáles son los cultivos más masivos que se llevan adelante, porque conocemos los que son industriales, pero el resto de los cultivos, el resto de las familias no conocemos sus realidades. Exactamente, entonces los datos es importantísimo. Yo creo que el Ministerio de Agricultura en este momento con el Censo Agropecuario está haciendo un trabajo excepcional, es necesario. Claro, habían algunos temas de diseño del censo en cuanto a partir de dónde se inicia el censo, ¿no? de los pequeños agricultores, pero de todas maneras nos va a dar una panorámica muy importante a nivel nacional, y esto hay que vincularlo también con otros indicadores, ¿no? Porque, como yo siempre digo, el pequeño agricultor no solamente es un elemento en la cadena productiva, sino hay una familia agricultora atrás. Exacto. Es un agricultor familiar, es un núcleo familiar. Y el núcleo familiar no solamente necesita que le den semilla, asistencia técnica, necesita también escuela para los hijos, necesita también otros servicios de salud, necesita al hacer incluso comunicación. Entonces es una transformación, ¿no? Lo que se tiene que ir buscando paulatinamente. No se puede de la noche a la mañana, pero tener ese objetivo. Y ahí nuevamente yo creo que el tema tecnológico, innovación, es lo que nos puede acercar y reducir las brechas cuando muy bien utilizado, ¿no? Es fundamental. A lo largo de este 2022, ¿cuáles son las iniciativas más grandes que la FAO está llevando adelante? Nosotros tenemos un gran proyecto que se llama PROESA. Es un proyecto que vincula los temas de pobreza, reforestación, cambio climático y energía. Es un proyecto de $25 millones en el cual la perspectiva es llegar a alrededor de 17,000 familias. ¿Para qué? Para transformar el sistema de protección Tecoporá en el área rural, que se enfoca el Tecoporá. Usted sabe que son transferencias sociales condicionadas. Lo que nosotros estamos haciendo es montando sobre el Tecoporá con esos agricultores pobres y en extrema pobreza un proceso en el cual instalamos junto con ellos sistemas agroforestales.
Entonces, al instalar el sistema agroforestal estamos primero haciendo inclusión laboral, porque ellos trabajan en la implementación del sistema. Dos, inclusión productiva, porque ellos al final van a tener un sistema funcional productivo. Sí. Tres, también desde la perspectiva del cambio climático, ellos se vuelven actores del cambio climático. ¿Por qué? Porque están capturando dióxido de carbono. Exacto. En el sistema agroforestal y por lo tanto también son parte de ese esfuerzo global de mitigar el cambio climático. Y con los sistemas agroforestales ellos tienen mayor adaptabilidad y resiliencia al cambio climático. Los sistemas agroforestales, como usted sabe, ayudan a tener una diversificación en la producción y además una producción que les va a dar ingresos a largo plazo, ¿no? Entonces, y la preservación del suelo que se mantiene. Preservación del suelo, preservación del agua. Eso es lo que estamos haciendo con 17,000 familias, intentando transformar Tecoporá a un sistema mucho más articulado de política pública social, sí, pero también de inclusión económica, inclusión productiva, también de adaptación al cambio climático, de mitigación en un solo programa. Sí. Y lo interesante, David, es que sobre la base de eso van apareciendo oportunidades, porque cuando uno traza una ruta, ¿no? Cuando uno comienza a combinar políticas públicas, entonces el INDER dice, ok, listo, yo me encargo de la regularización fundiaria de los beneficiarios del programa. Si es que ellos están en una situación, yo les voy mejorando, yo registro, les doy el certificado de posesión, posesión ininterrumpida y pacífica de esto, ¿no? Después el Ministerio de la Mujer dice, 80% son mujeres beneficiarias, sí. Entonces yo voy a apoyar también con algún tipo de asistencia técnica específica para las mujeres. Se vuelve una plataforma de desarrollo. ¿Por qué? Porque ningún ministerio por sí solo va a poder hacer la transformación de la agricultura familiar. El Ministerio de Agricultura está haciendo un excelente trabajo con sus programas de desarrollo agrícola con pequeños agricultores familiares, pero se necesita una articulación integral. Y con eso vamos a poder ir dando pasos sustantivos. Y qué interesante eso, porque a través de Tecoporá está el subsidio y muchos utilizan para sus gastos directos del mes y no se ve un avance, un progreso, un desarrollo. Sin embargo, a través de estas herramientas prácticas van multiplicando esos ingresos y bueno, pueden tener sustentabilidad y trazabilidad en lo que están haciendo en el campo. Exactamente, y son 6 modelos agroforestales, de tal manera que el agricultor pueda definir qué es lo que quiere, ¿no? Hierba mate, por ejemplo, bajo sombra, o reforestación con especies de rápido crecimiento, especies nativas, también combinaciones, cítricos también estamos utilizando. Ese es uno de los proyectos. Tenemos otro proyecto grande que iniciamos este año, que se enfoca al tema del control de la deforestación, de la cobertura forestal nacional, el control de incendios forestales y la restauración de tierras degradadas, ¿no? Y el objetivo no es trabajar con grandes emprendimientos, sino con los pequeños agricultores que están allí, para que ellos aprendan a manejar temas de recuperación de áreas degradadas, ¿no? Entonces estamos avanzando en ese sentido. Y tener sistemas en los cuales se pueda reportar más rápidamente los focos de incendios forestales, ¿no? Y hacerlos más actuantes. Y los protocolos de articulación y operación rápida con el Instituto Forestal Nacional, con la Secretaría de Emergencia Nacional, con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con los bomberos, Cruz Roja, para poder actuar de manera más Y en activa. esta época más que ideal todavía, que estamos empezando con la época de calor, los focos de incendio van a empezar a verse con mayor frecuencia y si podemos tener este sistema justamente de acción y prevención rápida e inmediata, creo que eso va a ir mermando paulatinamente. Efectivamente. ¿Y por qué es esto importante? Porque el mismo cambio climático nos apunta a extensiones secas largas, que implica mayor biomasa con energía más concentrada. Sí. Y eso hace muy volátil, ¿no? Con un pequeño foco de fuego, entonces se puede extender muy rápidamente. Entonces, parte de las acciones que hay que enfocar de protección del agro con acciones concretas de monitoreo, de acción temprana, sobre todo nosotros y Paraguay, ¿no? Nuestro proyecto que tiene sistemas agroforestales, pero Paraguay donde usted ve esos grandes emprendimientos que en este momento están avanzando hacia forestación y reforestación. Que una de las cosas curiosas, David, porque si tú das una mirada a Argentina, grandes extensiones forestales, Chile, grandes extensiones forestales, Brasil también y Uruguay, y no se entendía qué es lo que pasaba con Paraguay, ¿no? Tal vez había negocios de ciclo más rápido de recuperación del patrimonio, podría ser, ¿no? Pero ahora la industria se está asentando fuerte, y hay que prepararnos como país para poder también tener un control y apoyar a esa industria en el tema de control de incendios forestales.
Y el tema forestal, si bien no masifica el empleo en el campo, pero te genera una cadena de otras actividades comerciales que sí te dan bastante ocupación e ingresos, ¿no? Y dentro de esta coyuntura todos somos protagonistas y responsables de lo que se va desarrollando en el campo. Tengo entendido que la FAO, que por supuesto también lo sabemos, tiene un gran objetivo a nivel global que es luchar contra el hambre. Sabemos que existen más de 800 millones de personas con hambre. El Paraguay no está ajeno a esto tampoco y es, digamos, interesante, atípico ese contraste o esa antítesis que se da, siendo Paraguay uno de los mayores productores de alimentos a nivel de Sudamérica, tiene también uno de los índices de hambre y de pobreza más grandes también. Hay unas realidades que van chocando año tras año, digo bien, y no se da ningún tipo de efecto derrame. Por ende, trabajos como la FAO que llevan adelante es demasiado importante mostrarlos, visibilizarlos y apoyar desde donde se pueda. Claro. Mira, esa es la gran paradoja que tenemos en el mundo, porque, como te decía yo, la FAO se instauró hace 77 años para preocuparse de la producción de alimentos. Actualmente tenemos suficiente alimento para todas las personas en el mundo, pero a nivel global 9% de las personas están en situación de hambre. O sea, son 828 millones de personas en situación de hambre. ¿Qué es lo que pasa en Paraguay? En Paraguay también tenemos 8.7%, de acuerdo a nuestra estimativa, 8.7 personas en situación de hambre. 8.7 personas, ¿no? Es mucho. En un país que siempre estamos diciendo alimentamos al mundo. Sí. Entonces, es paradójico, ¿no? No podemos más sostener eso, no se sostiene más. Sí. Tenemos que preocuparnos de acabar con el hambre en esas personas. Y con el Instituto Nacional de Estadísticas hicimos un análisis dentro de la encuesta permanente de hogares para poder tener el índice de inseguridad alimentaria, que nosotros le llamamos, ¿no? Okay. El índice de inseguridad alimentaria que consiste en una encuesta de experiencia de la inseguridad alimentaria a las personas de 8 preguntas. Donde se comienza preguntando, bueno, ¿disminuyó usted la calidad de los alimentos que consume? ¿Disminuyó la cantidad que va siendo cada vez más grande, ¿no? Exacto. O no tuvo que comer, o dejó de comer alguna comida del día, o no comió un día entero, que es la inseguridad alimentaria grave. ¿Qué es lo que nos dicen los datos que se sacó con el Instituto Nacional de Estadísticas? Que el 25% de la población del Paraguay está en una situación de inseguridad alimentaria moderada o grave. Y grave, 5,6%. O sea, 25%, un cuarto de la población del país, de alguna manera tuvo que mover lo que comía, reducir cantidad, reducir calidad y además dejar de comer en algunos casos, sí, frente a la situación económica y de acceso a los alimentos, ¿no? Entonces, y eso a nivel salud es gravísimo. Claro, la salud, o sea, la alimentación, el primer derecho humano, creo yo, es vivir, y el segundo es alimentarse para poder seguir viviendo. Y si es que no se alimenta bien, la salud está afectada. Y ahí viene el problema de la falta de consumo de dietas saludables. El costo de una dieta saludable. ¿Qué es una dieta saludable? Una dieta saludable es una dieta que combina una serie de alimentos que no son tóxicos, que no son ultraprocesados, en la cual no más del 30% del aporte calórico viene de grasas. Okay. No más del 10% viene del azúcar. Mejor si es menos del 5%. No más de 5 gramos de sal, y tiene que ser sal iodada. Y más de 400 gramos por día de frutas y verduras. Eso en Paraguay cuesta alrededor de $3.50 por persona por día. Y solamente haciendo la ecuación ahí, los cálculos de los ingresos, ya de partida 18% de la población no puede tener acceso, no tiene acceso a una dieta saludable. Es costosa. Es costosa, es muy cara. Hay que bajar el costo de esa dieta. Para bajar el costo de esa dieta, mejorar la producción, incrementar la disponibilidad de frutas y verduras en el mercado, bajar los costos de la dieta. Si no, 18% no puede alimentarse. Y lo que es malo es que aquellos que sí pueden alimentarse, se alimentan mal. Mal, exacto. Entonces, por eso tenemos los problemas que tenemos de cardíacos, obesidad, hipertensión. Está asociado a la alimentación y al sedentarismo, ¿no? También la pandemia nos dejó 2 años. Y es un tema no menor la cultura alimentaria que tenemos en el Paraguay, porque lastimosamente nuestra historia culinaria ha ido trascendiendo todo tipo de alimentos procesados, mucho aceite, mucha fritura, mucha carne. Entonces,
hay que equilibrar un poquito ese tema con más frutas y verduras. Sí, y el tema, la alimentación es altamente cultural, es fuerte, intensamente cultural la alimentación. Comemos... Hay que decirlo, el paraguayo come mal, come mal, normalmente come mal, pero es rica la comida. Pero rica la ahí. comida, ¿no? Y generalmente pasa eso. Pero en términos generales es altamente cultural. ¿Y qué comemos? Comemos lo que los padres nos dieron, ¿no? Exacto. Y muchas veces pensando en alimentarnos bien, fuertes, robustos, gorditos, colorados. Así es. Y ahí la alimentación vino desbalanceada. Y cambiar ese hábito es muy difícil, ¿no? Es bastante difícil. Pero hay otro tema también que no es menor, es el hecho de que además de que es culturalmente intensa, la alimentación intensa culturalmente, es que no conocemos los elementos nutricionales que tienen las frutas y verduras, ¿no? Exacto. Entonces comemos porque nos gusta. A mí me encanta el brócoli, ¿no? Me encanta el tomate, el morón, pero si nos ponemos no sabemos qué nos aporta realmente. ¿Qué nos aporta? Entonces, porque supiéramos qué nos aporta, lo comeríamos de manera más apropiada. Sí. Yo voy a comer esto porque ayer hice deporte, porque estoy con dolor de cabeza, porque necesito recuperar esto, necesito agua, entonces, o hierro. Usaríamos de los alimentos de manera... Consumidores inteligentes. Exacto, pero no lo somos. Y por eso el tema de alimentación tiene que ser parte de la educación formal de todos los niños y niñas del Paraguay. Y cuando los niños y niñas se forman en cómo alimentarse mejor, en cuál es el contenido alimenticio y nutricional de los alimentos, todo el sistema alimentario, todo se mueve para atender a ese consumidor que tiene mayor capacidad, mayor formación y es más exigente en lo que consume. Exacto. Pero también te genera un mercado virtuoso, de que tienes un consumidor que va a comenzar a pedir frutas, verduras, exacto, y te ayuda a generar ese mercado, ¿no? Y el mercado, y tú necesitas generalmente, no siempre, pero necesitas tener un buen mercado interno que te permita proyectarte a un mercado externo, ¿no? Con la experiencia que tienes, el volumen que tienes, el cálculo de la inversión, te permite dar ese salto. Exacto. Entonces necesitamos generar ese mercado interno virtuoso aquí de consumidores, de tal manera que con las características y las condiciones del país se pueda exportar para otros productos, frutas y verduras también, ¿no? Por supuesto, y una variable positiva en este ámbito podría ser el bono demográfico, población joven, las nuevas generaciones que sí tienen la posibilidad de cambiar los antiguos paradigmas, los tabúes y todos los esquemas culturales tradicionales que llevamos desde hace tantos años aquí en el Paraguay. Claro, la gran transformación, desde mi punto de vista muy humilde, la gran transformación del Paraguay se va a dar sobre la base de la educación y el conocimiento que tengan los jóvenes, los niños. Tal vez ya no nosotros, pero los niños y los jóvenes. Por eso, y aunque son temas separados, el tema de la transformación educativa, desde mi perspectiva, es importantísimo. Sí. No podemos decir no a la transformación educativa. Podemos decir ciertos elementos de la transformación educativa que tenemos que verlos y repensarlos dentro de un contexto nacional, cultural, apropiado. Pero la transformación educativa es importantísima. Sí. Es importantísima, es esencial. Sino, ¿cómo vamos a generar esa masa pensante intelectual que va a ser las transformaciones que necesitamos? Porque el mundo corre. Sí, el mundo se ha modernizado y tenemos que ir atrás nosotros. Y eso tiene que llegar a toda la población, no solamente a un núcleo pequeño que puede acceder a algún tipo de servicio o educación fuera del país, sino tiene que ser a todos. Todos tienen que ser visibilizados y contar con su oportunidad. Jorge, 2023 en adelante, FAO en Paraguay, ¿cómo vamos a continuar trabajando? Mira, nosotros estamos ahora apuntando a definir algunas líneas de trabajo adicionales donde podamos vincular los temas productivos con los temas ambientales, como siempre, ¿no? Ahí hay un espacio bastante. En el sentido, por ejemplo, si trabajamos de una agenda de ganadería sostenible de Paraguay, tenemos que implementar esa agenda, tenemos que buscar los recursos, la asistencia técnica para implementar esa agenda. Continuar con los temas de la agricultura familiar, pero desde esa perspectiva de la innovación, o sea, de incorporar tecnología. Ya no podemos acelerar el desarrollo del pequeño agricultor si no incorporamos innovación. Exacto. Tenemos que incorporar innovación y en todos los aspectos, incluso organizacionales, de política pública, institucionales, pero también de producción. Ese es uno de los temas que nos invertimos. Y el otro tema importante que para nosotros es, y que hoy día hoy día tuvimos la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que es el 15 de octubre, es acabar con esas brechas. Sí. Es interesante porque
tú ves, hay brechas fuertes entre el ingreso de las mujeres rurales y de los hombres rurales. Es muy significativo. El hombre rural generalmente la mayor parte del tiempo tiene una actividad remunerada, la mujer no, de cuidados. Y ese equilibrio, aunque tú no lo creas, no parecería, nos frena el desarrollo a todos. Necesitamos a la mujer rural ayudarle a ponerle, equilibrarle en esa brecha y seguro vamos a acelerarnos en el desarrollo de la agricultura. Líderes, amas de casa, llevan toda la economía de la casa, entonces se le tiene que dar mayor oportunidad. Mira el proyecto que nosotros tenemos, que te decía yo, PROESA, que trabaja en el programa Tecopora, de esta primera entrada que hicimos al territorio, casi el 80% son, y no porque nosotros seleccionamos así, casi el 80% son hogares que tienen mujeres jefas de hogar en el medio rural, ¿no? Entonces, si no apuntamos para ahí, si no apuntamos una asistencia técnica, y a muchos no les gusta el tema de género, y género implica hablar de manera diferenciada con los hombres, las mujeres, diseñar políticas públicas especializadas para las mujeres y ayudarles a la implementación, nada más que eso. No hay que buscarle otro. Necesitamos programas que tengan enfoque de género y que ayuden a equilibrar ese desbalance que ahora tenemos. Solo con eso, yo recuerdo que hace 4 o 5 años atrás la FAO hizo un estudio que solo con esa búsqueda de un equilibrio entre el acceso a los servicios institucionales del hombre y la mujer en el medio rural se podría alcanzar niveles de mejora de la rentabilidad en el hogar rural de alrededor del 30%, ¿no? Impresionante. Estamos perdiendo oportunidades, estamos perdiendo, digamos, un escenario más que propicio para que Paraguay pueda posicionarse más allá de lo que hoy ya lo está haciendo con estos pequeños insights de apoyo, soporte. Imagínate si es que hiciésemos una gran alianza público-privada y realmente empecemos a trabajar y a diseñar iniciativas o programas a largo plazo que nos permitan dotar a todos estos segmentos de oportunidades, herramientas y por sobre todas las cosas una oportunidad de ser sustentables y trazables en el tiempo, que es lo que necesitan tantas miles de familias en el Paraguay. Jorge, por cuestiones de tiempo, lastimosamente hay muchas preguntas que tengo que dejarlas en el tintero, saber cómo funciona este sistema de televisión, pero más que nada agradecerte el tiempo que hayas venido aquí a compartir con nosotros en vivo, en directo. Es demasiado importante mostrar, visibilizar, compartir, hacernos eco de lo que la FAO está haciendo hace muchos años en el Paraguay y que muchas veces no se ve, no se observa, sino se comenta. Por eso queremos que se siga mostrando, esperamos tenerte más veces aquí en piso. Con mucho gusto, David. Ahora que ya estamos fuera del contexto de la pandemia, entonces podrá ser más presencial la avenida. Y también los especialistas de la FAO que generalmente están conectados, seguir dando ese tipo de interactuación con ustedes es muy bueno para poder comunicar temas importantes. Gracias, David. Muchísimas gracias, Jorge, realmente. Bueno, con este momento de hacer la pausa, donde se desprenda, son las 17:58 tenemos 30 grados actualmente a la vuelta. Seguimos compartiendo mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.